Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito Electoral. Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Parece que mi amigo Kevin va a acomodar todavía un poquito las cámaras. Nos estamos viendo un ladito. ¿Cómo está, Johnny? ¿Cómo le va? Buenas noches. Qué gusto. Encienda el micrófono también. Arribita, eso. Eso, ahora sí se va a Muy escuchar. buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Esta tarde estaba viendo el programa de hace 4 años, me parece, o un poquito más, de cuando usted todavía no era asambleísta. Sí, yo en ese tiempo era diputado por el departamento de Tarija y llegué a Sucre como miembro de la Comisión Especial de Investigación para los casos de violencia en la Calancha, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y en qué quedó esas investigaciones? ¿En el archivo? Básicamente, claro, Haga su micrófono. nosotros estábamos en los últimos 6 meses del periodo de gestión como parlamentarios, y obvio quedó ahí, ¿no? Como todo con el MAS, ¿no? Todo lo que no le conviene al MAS queda ahí en un pozo de todas las cosas y en esas lógicas que tiene el movimiento al socialismo y el gobierno, ¿no? Todo el que investiga al gobierno es un antipatria, es un mal boliviano, es un oligarca, es un defensor del imperio y una serie de cosas, como se me indicaba en ese tiempo o ahora igual, ¿no? Cuando yo reclamaba de diputado o reclamo de asambleísta, y no, Torres habla porque odia al MAS, Torres habla porque es opositor al MAS, acérrimo opositor al MAS, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí, Ya. sí, pero no por lo que dice el MAS. O sea, el MAS dice, Torres es un opositor al MAS porque nos odia. Dime, ¿por qué los debería odiar? ¿Qué me han hecho? ¿Acaso yo los conocía antes? O sea, no hay nada que ver. Yo soy opositor Porque al MAS. ayudaron a que caiga Goni. No, sí, digamos que ayudaron a que caiga Goni, pero no los debería odiar por eso, ¿no? En realidad, el MNR con el presidente Sánchez de Lozada se cae también por los errores que comete el gobierno de ese entonces. Yo no podría decirte que el MNR era un gobierno de puro luces y no tenía sombras, sí los tuvo, aunque habían procesos malentendidos en ese momento, cuando por ejemplo el MAS comienza ese discurso de vendepatrias con la capitalización de hidrocarburos, y si hoy te pones a pensar, si no se hubiese hecho la capitalización de los hidrocarburos, no encontrarías a un Evo comprando un satélite, comprando el avión Falcon, gastando la millonada de plata que gasta, y ni siquiera te podría decir solo y gracias a la capitalización, sino que es un proceso de los 20 años. Se inicia con el convenio Paz Extensoro Sarney, que era el presidente de Brasil de ese momento, cuando Bolivia tenía 2 TCFs de reservas, nada más. Posteriormente existe otro convenio que es firmado en ese tiempo por el presidente Cardoso y Banzer. Finalmente lo firma Sánchez de Lozada y el último los presidentes de Brasil, y ahí es donde se le pone la firma última a la exportación de gas, con lo cual se garantiza un ingreso permanente de recursos. Ahora bien, a partir de ahí, la guerra del Golfo y todo lo que tú quieras, Sánchez de Lozada, cuando el golpe de Estado a Sánchez de Lozada y cae el gobierno constitucional del MNR en octubre del 2003, el barril de petróleo crudo costaba $22. Y mira, cuando sube Evo Morales, el barril de petróleo crudo ya estaba en 80 y llega a $160. Mira la espectacularidad del asunto. Es como si tú ganaras Casi 22 10 bolivianos y vives, ¿no? Ujú. No te digo como a rey, pero vives, ¿no? Tus hijos, tu familia, todo. Pero de la noche a la mañana alguien te incrementa tu sueldo de 22 bolivianos a 160. O sea, estás hablando del 800% de incremento de recursos. Y ahí el MAS no tiene la integridad moral de decir, caramba, gracias a los precios, pero gracias a la atracción de inversión de capitales, 5.000 millones de dólares de inversión que trae la capitalización, etcétera, ¿no?
Y eso, el MAS te dice, no, eso es gracias a la nacionalización. Yo me hago una pregunta, ¿qué nacionalizaron? Me va a contar de ello, pero además yo le voy a decir que no solo el MAS no los quería, los otros partidos también parecía que ustedes tenían alguna enfermedad contagiosa, nadie quería juntarse con el MNR, y mira ahora, ¿Algo así como el SIDA? y mira ahora van por dos lados, No, pero con mira... UD y con Tuto. Después de la pausa, me cuenta. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Y entonces Johnny Torres, ahora asambleísta en el departamento de Tarija, estaba un poco contándome del tema de la nacionalización y yo le corté para hablar del MNR. Pero terminemos sobre la nacionalización. Entonces, ¿el gobierno de Evo Morales tiene mucha plata ahora gracias a lo que hicieron ustedes? Claro, en gran medida gracias a una ley que era la ley de capitalización que atrae 5.000 millones de dólares de inversión de las empresas petroleras transnacionales, como se le dicen, pero levanta al país de 2,5 TCFs a 54 TCFs probados y probables. Y es ahí cuando tú decías, bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todo el mundo se empeña en matar al MNR? ¿Por qué todo el mundo quiere matarlo? Tanto el MAS como los de adentro, o hablemos así, los opositores. Básicamente por una cosa, y fundamentalmente, mira, si dejabas vivo al MNR en ese momento, cuando levanta las reservas de gas, 54 TCFs, y el MNR lograba tener la suerte de que le hubiera tocado ese golpe de precios, que le tocó a Evo, no al MNR. Definitivamente hoy el MNR sería el partido absoluto en el país. Y ahí es donde todos se unen a decir hay que bajarlo al MNR, porque si el MNR no es bajado ahora, no lo bajas más. Y eso es lo que pasó en ese momento. Entonces, cuando tú me decías, ¿por qué crees que todos están en contra del MNR? Porque el MNR fue el único partido que ha tomado la iniciativa y ha apostado su capital político, como apostarte este celular, te lo apuesto, y le mete. Algunas veces le salió muy bien y otras le salió mal. En el tema de la capitalización de los hidrocarburos, el resultado lo tienes hoy. Estamos hablando del año 97 o 96 al 2014. Te estás hablando de casi 20 años. La cosecha está en estos 20 años y no en lo que sembró el MNR. Pero en ese momento, ¿qué no entendió el pueblo? Un cambio tan brusco como el pasar ni siquiera de una privatización, porque la capitalización no es privatización. Pasamora privatiza, el MNR no privatiza, nacionaliza. Y ahí nuestros enemigos... ¿En la época de Víctor Paz Tensoro o de Goni? No, de Goni. ¿Nacionaliza? De Goni. No, capitaliza. Ah, nacionaliza, me dijo. He dicho nacionaliza, capitaliza. Y obviamente quienes privatizan fue en ese tiempo el gobierno de Pasamora. Entonces, eso es lo que ocurre. Y pasa en el hecho de preguntarle a don Evo Morales. A ver, don Evo Morales, una sola pregunta para usted. Usted quería nacionalizar, ¿no ve? Sí. ¿Tenía la buena intención de nacionalizar? Sí. ¿Qué hubiera nacionalizado si el MNR no capitalizaba y al capitalizar pasaba de 2 TCFs a 54 TCFs? ¿Qué ibas a nacionalizar lo que no había? Nada, no podías haber nacionalizado nada, por mucho que hubieras querido hacerlo. Porque solo la medida de capitalización te atrae 5.000 millones de dólares que el país no los tenía de ninguna manera y no los tiene ni hoy. Pero no los tenía en ese momento. Ahora, la discusión del contrato, pero ¿por qué 82% para la petrolera y 18% para Bolivia? Nunca fue así. Era 18% de regalías más 32% de impuestos, 50%. Y 50% la petrolera. Ahora te hago la pregunta. Y en el modelo de la nacionalización, que no ha sido nacionalización, sino ha sido migración de contratos, ¿cómo es? Lo mismo. 18% de regalías, 32% de impuestos. O sea, tienes 18 de regalías más 32 de IDH, 50. Y el otro 50% se lo lleva la petrolera. De otra manera, no con un contrato de riesgo compartido, sino con un contrato de servicios. Punto.
pero sigue siendo lo mismo. Vos preguntale a Petrobras, ¿por qué estás tan feliz en Bolivia? Porque me iba tan bien con Goni como me va tan bien con Evo. Pues. Entonces no sabía el diablo para quién iba a trabajar en esos tiempos. No, el diablo, si te refieres al MNR como el diablo... Porque hay claro, el refrán, ¿no ve? El diablo no sabe para quién trabaja. No, el diablo trabajó para el pueblo de Bolivia. Que hoy tengamos a un Evo Morales que no sabe invertir los recursos y no se está dando cuenta, debería leer la Biblia, don Evo Morales, en esa cita, 7 años de vacas flacas, de vacas gordas para 7 años de vacas flacas. Don Evo ya le pegó 8 de vacas gordas. Banzer fue de 7, ¿no? Fíjate, Banzer fue 7 años, pero no tenía vacas gordas, digamos, ¿no? Pero te estoy hablando de las vacas gordas de don Evo. Y ahora va a comenzar... también eran medio gordas también. Claro. No. Fue buena década, la del 70. Banzer, la del 70. La del 70 fue una buena década por otros motivos. Otros orígenes. Otros orígenes, no había el origen ni de los hidrocarburos ni de los minerales, ¿no? Pero en todo caso era el auge de las donaciones, de una serie de cosas, y fue el auge del endeudamiento del país. El país pasó a tener de una deuda externa mínima a la deuda externa más grande del continente americano, cuando se fue el presidente Banzer. El presidente Banzer dice, sí, claro, hemos terminado debiendo, pero miren lo que hay. Bueno, será de poner en los contrapesos. Lo mismo te dice el MNR. Sin capitalización no hubiera habido nacionalización. ¿No ve? Sin que se haga el bebé, no se puede hacer una adopción. Primero tiene que nacer el bebé, aunque no lo quieras, después ya lo puedes adoptar. Pero es así. Y el bebé lo concebió y lo parió el MNR. Y entonces parece que el votante cree más en el MAS que en ustedes, porque o no saben vender su charque. No, fíjate, si lees un célebre libro ahí, ¿qué le dice el príncipe, o Maquiavelo, qué le dice al príncipe? Nunca hagas tantos cambios tan bruscos que el pueblo no los entienda. Entonces, si hizo un cambio brusco, el MNR ha hecho un cambio brusco que el pueblo no lo ha entendido, no lo ha asimilado, y le creyó al mentiroso, vende patria, traidor, regalan los recursos del país, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pasaron 20 años y el pueblo está comenzando a decir, oiga, en serio, che, ¿y de dónde sale la plata? De la capitalización. ¿Y de dónde gasta don Evo? De la capitalización. ¿Y quién ha hecho la capitalización? El MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Y entonces por qué no el MNR va nomás con su propia sigla, sus propias banderas, su propio candidato? ¿Por qué? Eso estamos haciendo. Están yendo por dos lados. ¿No? A ver, yo les digo. De ninguna el manera. Día que era la presentación de listas. Esa es la teoría del asesor de Samuel Doria Medina, Ricardo Paz, que era asesor de Condepa también y se llevó a doña Mónica, ¿te acuerdas? ¿A qué se está refiriendo? Que se llevó a doña Mónica, no estoy diciendo nada. Palenque? No, señor, no. Yo no he dicho nada de Carlos Palenque, he dicho se llevó a doña Mónica, ni siquiera he dicho con apellido, tantas Mónicas que hay. Ah, bueno. No, bueno. Pero en todo caso, yo le voy a decir lo que he visto. En la Plaza Baroa, Tribunal Supremo Electoral, vienen don Samuel Doria Medina, don Rubén Costas y banderitas rosadas. Después viene Tuto, también con banderitas rosadas. Entonces, ¿qué significa? Mira, yo he estado ahí. Y pero no es tan como dices. ¿Sabes por qué? Porque todas las banderitas rosadas y la banda de música estaban conmigo. Yo firmo una alianza con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jorge Suárez. Y Johnny Torres, jefe nacional del MNR. Firmamos y vamos a presentar la alianza. A todos no les observan nada, pero a nosotros nos meten a la sala plena 7 horas, desde las 4 de la tarde hasta las 11. Ya. Y ahí nos dicen, no, vamos a observar su alianza. La barra que veías afuera, que eran las banderitas rosadas, y la banda, era la banda y la barra del MNR que estaba conmigo. A tal grado te digo eso, que cuando Samuel se da cuenta de lo que había hecho, porque Samuel lo lleva a Eric Morón, que es el militante títere a su lado, a presentar una impugnación. ¿Pero del MNR o no? Era. ¿Lo han votado? ¿Lo han expulsado? Él se fue, y ya te digo por qué. Van a presentar una carta de impugnación contra la alianza que firme el MNR y el PDC. La barra le mete un palazo a Samuel. O sea,
cuando vos te fijas la filmación, cuando comienzan Samuel, fulano de tal por cual, de la banda, todo el grupo del MNR, ¿no? Ahí, el palito ese que amarra la bandera fue a la cabeza de don Samuel, que no te digo que esté bien, nunca Esa ha es la probado. partecita que no se notó mucho entonces. No se Fue notó. agresión. No agresión, sino que él salió a tratar de decir el MNR, y fue uno de los militantes del MNR Ya. que le dio con la bandera en la cabeza para decirle el MNR no está con vos. Yo no apruebo ninguna violencia, Ya. de ningún lado, además de que sirve. ¿Para qué? Pero no es que hay dos MNRs. La teoría del asesor de Samuel, don Ricardo Paz, dice, a ver, ¿cómo hacemos para confundir al MNRismo, que tiene un voto duro en el país? ¿De Es cuánto un por ciento? 7, 8, duro. ¿Sí? Sí, Mejor que Juan del Granado. sí, cómo no. Y te lo digo, ¿cómo? En el año 2005 postulamos a Michaki Nagatani. Nadie lo conocía, nadie, pero nadie, ¿no? Con N de nada. Nadie lo conocía. Y sacamos 7.8% y le ganamos a Samuel Doria Medina. ¿Que sacó cuánto? Sacó tipo 6 y tantos, ¿Y más o Tuto? menos. Tuto pegó como 34, creo, o 30. ¿Seguro? Claro. ¿El 2005? Sí, sí, que yo recuerde con Podemos, ¿no? Un 30, algo por ahí. Pero fue primero Evo Morales, segundo Tuto, tercero el MNR, cuarto Samuel, Ya. con Unidad Nacional. Entonces, ¿ahí qué pasa? Te das cuenta que ahí hay un voto duro. ¿Por qué? Porque Michaki Nagatani no tenía el tiempo para hacerse conocer. Ese es el militante que se fija en la papeleta, ve en la papeleta y marca. Vota rosado. Sin importar quién sea el candidato, vota rosado. Ese Como- es el como voto ahora hay duro. otros que votan azul. Sí, ¿cómo Hay no? voto duro. No, yo no te voy a decir, y el MAS no tiene No, voto y duro. todos los partidos tienen su voto duro. Tienen algún voto Algunos duro. son quizás solo los candidatos. Pero son. el MAS, que es un partido que ha calado en el país, que yo no te podría decir que no, como el MNR, que también ha tenido profunda raíz en la República de Bolivia y en los bolivianos, tienen voto duro. Tienen voto duro. La gente dice, a mí qué me importa. ¿Dónde está la rosada? Ahí marco. Entonces, ese 5, 7%, don Samuel se desvive diciendo, ¿y cómo me lo traigo a mi lado? Porque en realidad, ¿qué ocurrió? En mi condición de jefe nacional del MNR, trabajo 4 años antes para formar una coalición política única que le haga frente al MAS. Venimos a hablar aquí, por ejemplo, con Barrón, cuando tenía que renunciar, después Moisés Torres es el alcalde, etcétera, y participa el MNR, no tan nítidamente, pero participa, y posteriormente defenestran de la gobernación a Ernesto Suárez. Ernesto Suárez me llama, ¿sí? Y me dice, ¿sabe qué, Johnny? Quiero decirle que me defenestraron con la ayuda de 3 asambleístas de su partido, del MNR. Y yo creo que eso está mal. Y se quedó como peor, gobernador interino Jaisen uno Rivera del del MNR. MNR. Entonces le dije, no hay drama, no hay ningún problema. A Jaisen Rivera y a los 3 asambleístas los voy a expulsar en el día. Así. Y a- Así tanto poder tiene el jefe. Así Que no tiene tanto que poder. consultar a nadie, ni No. hacer proceso, nada. No, no es que tanto poder tiene. Yo puedo utilizar ese método, pero puedo ser revocado por el Tribunal de Honor. Pero en un caso de extrema necesidad lo puedo hacer. Y lo he hecho. Ya. Y el Tribunal de Honor me confirmó. Me dijo, bien hecho. Expulso a Jaisen Rivera y a los demás y todavía intervengo el comando del Beni. Y vamos al Beni, hacemos campaña. Yo he hecho campaña en todo el Beni, te puedo decir que conozco el Beni como un beniano, por haber viajado tanto haciendo campaña, y ganamos 60-30. 60% la alianza MNR en ese tiempo, primero el Beni, ahora se llaman demócratas, y 30% el MAS. Dejando en evidencia que cuando hay unidad, ni con plata gana. Pero el también MAS. con Samuel. Sí, Samuel era parte de esa coalición, era parte, era, a ver, primero el Beni, el MNR, Unidad Nacional con Samuel Doria Medina y Alianza Amazónica, que era la agrupación ciudadana de Sandro Giordano. El único que no se sumó fue Guiteras. Guiteras y una parte ahí de movimentistas traidores se quedan con
la candidata del MAS, con doña Jessica Jordan. Y eso, te lo comento eso porque hoy es lo mismo. Que unos cuantos movimentistas hoy, por ejemplo, se queden con Samuel, no quiere decir que hay 12 MNRs. Ahí Ricardo Paz dice, ¿de qué manera explicamos 12 MNRs? No hay pues 12 MNRs, hay un solo MNR. ¿Quién es el jefe? Pero mira... ¿Has reconocido por la Corte? ¿Cómo no? Claro, con documentos. Entonces, pero también te comento eso, ¿no? También te comento eso. Pero mira hasta dónde va esto. Entonces yo ahí en el Beni digo, por Dios, que yo he visto la luz al final del túnel. La luz al final del túnel es nos unimos todos y vamos para adelante. Y ahí fue con Samuel que quedamos, trabajemos Samuel, le metamos, hay que hablar con Rubén Costas, que se llevaban como perro y gato. Así. Yo al medio, y peleaban al medio, o sea, se peleaban en los costados. Yo tenía que... Eso está interesante. Entonces, el televidente que nos espera un ratito. Pero te cuento esta anécdota. Los invito a desfilar el 15 de abril a Tarija para demostrar, después de haber ganado la elección del Beni, para demostrar que había unidad. Yo como asambleísta, banda de Tarija, qué sé yo, con los asambleístas del MNR, que somos 11. Son Tarija, 11 de 30. Y nosotros hemos ganado la elección al MAS. ¿Ah? El MAS no nos ganó nunca con Mario Cosío. 11. Y ahí yo estaba al medio, en un costado Samuel y al otro costado Rubén, y comenzamos a desfilar. Y comienzan a discutir entre ellos ahí. Así. Que les tuvimos que decir, terminemos el desfile, por lo menos. Y luego, y después sigan, obviamente, ¿y de qué el pugilato, de cualquier cosa, de lo que venga, se llevaban mal. Y por eso es que te digo, yo buscaba la unidad y también le decía, y le dije a Samuel hace como unos 2 meses atrás, en el Hotel Los Parrales, sentados los dos, Samuel, yo voy a ir a hablar con Rubén, creo llevarme bien con Rubén, yo voy a hablar con Rubén, voy a ir a Santa Cruz, voy a hablar con Tuto, voy a hablar inclusive con Juan del Granado. Y esa va a ser la prueba de fuego para Juan. Si Juan se viene con nosotros, entonces nosotros estábamos equivocados y no era funcional al MAS. Pero si Juan se queda solito, va a confirmar que él es funcional al MAS. Pero le hablemos, para que él no tenga el pretexto de decir, a mí nunca me han hablado. Le hablemos. Yo voy a hablar, Samuel no es traidor quien avisa, yo voy a ir a hablar. No, hablar, pero ellos ya vas a ver, te van a decir que no, que bla, bla, bla. Me voy a hablar con Rubén 5 horas en su oficina. Santa Cruz. En Santa Cruz, en su despacho. Nos damos la mano y todavía Rubén me dice, palabra de Camba, ¿cómo es? ¿Palabra de Chapaco? Palabra de Chapaco, le digo. Yo voy a cumplir. ¿Qué era cumplir? Firmemos un acuerdo. Johnny Torres, jefe nacional del MNR. Rubén Costas, jefe nacional de Demócratas. Samuel Doria Medina, jefe nacional de Unidad Nacional, valga la redundancia. Convoquémoslo a Tuto. Convoquemos a Juan del Granado y a cuanto otro se aparezca en el espectro para poder hacer algo de frente. Muy bien, nos damos la mano. Vos sabes que no me volvió a contestar nunca más el teléfono y me entero por la prensa que hacen un acuerdo, Unidad Nacional y Demócratas, que termina llamándose Unidad Demócrata, y la condición era que no esté el MNR ni el Frente Amplio. ¿Quiénes eran los del Frente Amplio? El NPC de Germán Antelo, estaban los cataristas de La Paz con Víctor Hugo Cárdenas y otro conglomerado de gente, pero ellos no. Entonces, por eso es que yo terminé diciéndole a los falsos profetas de la unidad, a los que se aprovecharon de hablar de la unidad y cuando ya hay que hablar de unidad en serio dicen que no, y bajo fines inconfesables, absolutamente egoístas. ¿Cuáles son? Se pone a pensar Ernesto Suárez y Rubén Costas y dicen, a ver, nosotros los demócratas, si vamos en alianza, demócratas, Unidad Nacional, MNR, Tuto Quiroga y bla, 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 entonces, ¿quién va a tener una fuerza preeminente en el Beni, en Santa Cruz y en Tarija? El MNR. Y si lo van a tener así, ¿qué va a pasar en la elección de gobernación? Nada raro que el MNR lo proponga a Giordano en el Beni y le gane a Ernesto, que lo proponga a Antelo en Santa Cruz y nos ponga en conflictos a los demócratas de Santa Cruz y en Tarija Torres que la puede ganar. Ahí dicen,
entonces será mejor matar al MNR el 2014, no le firmemos una alianza, le digamos a Samuel que venga bajo la condición que venga solito, descabezamos el Frente Amplio, estos se quedan de lado, todos los demás se van a quedar de espectadores porque nosotros vamos a ir solitos a la elección, por ahí nos ganará Evo, ese es otro cuento, pero nosotros mantenemos lo que nos interesa. ¿Qué les interesa? La gobernación del Beni y la gobernación de Santa Cruz. Y esos hechos han sido comprobados, ¿sabes por qué? Porque en una anterior oportunidad de elección nacional, año 2009, existía el famoso CONALDE, sí, cuando estaban los prefectos, prefecto del Beni, Ernesto, prefecto de Santa Cruz, Rubén, prefecto de Tarija, Mario, prefecto de Chuquisaca, doña Sabina, y otros. Y ahí una vez más, y Pepe Lucho en La Paz, y ahí una vez más dicen, con la muerte del MNR, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes serían los herederos del MNR? Nosotros, pues, los opositores. Un MNR poderosísimo en el Beni, Ernesto no hubiera ganado jamás al MAS si no nos hubiera tenido a nosotros al lado, haciendo campaña. No hubieran podido salvar a Rubén en Santa Cruz sin los 3 asambleístas del MNR de Santa Cruz. Yo he ido a Santa Cruz, he hecho una conferencia de prensa, Rubén Costas y yo, los dos. Y le he dicho al pueblo de Santa Cruz, le quiero decir que nosotros defendemos la democracia cruceña, no al señor Costas, a la democracia cruceña. Él ganó, nos ganó inclusive a nosotros. Por lo tanto, él se queda. Y el MNR no va a votar por la suspensión. Y además quiero decirle que esta es una decisión incondicional. La palabra incondicional viene de sin ninguna condición. A cambio de nada. A cambio de nada, al lado el gobernador. ¿Y sabe qué, gobernador? Usted sabe que yo, usted y el MNR no le pidió nada para salvarle la cabeza. Defender la democracia. Entonces ellos tenían muy presente la fuerza del MNR en el oriente y en el sur, y decían, si no se los para, estos señores nos ganan las próximas elecciones. Cuando yo me doy cuenta de eso, yo los llamo y les digo, no se preocupen, el MNR está dispuesto a firmar una alianza para la nacional y para las departamentales también. No hay necesidad de dividirla la oposición. Sin una buena elección del 2014, olvídense del 2015, no va a haber. O si va a haber, la oposición va a estar muy disminuida, pero además de ello, si Evo Morales ahora gana con mucha diferencia y logra 2/3 en el Parlamento, va a abrir la Constitución, le va a meter la reelección indefinida y después de eso olvídate que gobernadores, que se va a consolidar casi como un monarca en el país. Ese es el verdadero peligro y eso es lo que nosotros, los monos, como nos dicen, se los habíamos dicho. Y también lo dijo Sánchez Berzaín. Probablemente no lo escuchó a Sánchez Berzaín, no hablo mucho con él. No, pues lo dijo en la misma tele, salieron. Después de la pausa vas a seguir contando, porque ¿cómo sintieron a Rubén Costas con Juan Delgado en su 15 de abril, en Tarija? Me cuenta. Claro, claro. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ya estamos al aire. Ahora sí estamos al aire. Bueno, unos cuantos chistes y anécdotas. El 15 de abril los tuvo a Samuel y a Juan Delgado juntitos en Tarija. A ver, este 15 de abril que se Claro. Estuvo Samuel, Rubén, no sé si estaba Juan. Claro que sí, estuvo Juan con Rubén Costas, ahí estaba también don Mauricio Leal Plaza, por la plaza. Pero a ver, Samuel, Rubén, Mauricio, mi persona y otros hemos desfilado juntos este 15 de abril que se fue. Sí, pero usted no estaba... No con Juan. No estaba abrazado de ellos cuando en la plaza conversaban con los medios y decían tenemos 10 puntos de coincidencias. Yo estaba en la plaza. ¿Y con Rubén? Con ellos. Claro, ¿usted también estaba ahí? Todavía en ese tiempo todavía el noviazgo iba bien con popa, claro, bien. No, iba bárbaro. Ya. No, estaba bien. El problema fue que
Lo que te cuento que yo he ido a Santa Cruz, que he estado 5 horas con Rubén, etcétera. ¿Fue después o antes? Fue después. Ah, ya. 10 a 15 días después de eso. Ya, en mayo. Claro, entonces hemos estado charlando, siempre hemos tenido una buena relación con Rubén. El problema de ellos es que tienen un razonamiento sumamente egoísta, ¿no? Ellos dicen, bueno, mira, no sé qué pasará con el país, pero nosotros nos aseguramos de tener de nuevo la gobernación de Santa Cruz y del Beni. Y el MNR, mejor que se muera el 2014 para que no nos hagan competencia el 2015. Y cuando yo le he dicho a Rubén, como jefe nacional, yo te garantizo una alianza y la firmemos, él me dice, sí, pero ahí está pues Morón con Antelo y que pueden ellos ir a la elección, o está Giordano al otro lado. Y Giordano es un gran candidato, fue presidente de la República interino, no sé si recordarás en los tiempos de Mesa, él era el presidente del Senado. Del Senado. Pero no hubo poder en el mundo para poderles hacer entender el eslogan que el propio Samuel utiliza. Samuel manda a su gente a pintar y dice, la unidad es el camino. Y la pregunta para Samuel, oiga Samuel, ¿qué parte de la unidad es el camino no has entendido? ¿Qué partecita? ¿Qué parte no has entendido que la unidad es el camino? ¿O solo sirve para pintar las paredes, porque las paredes no botan, ¿no? Para pintar las paredes y nada más. Entonces, el que te habla, hermano, me la he jugado viajando de aquí para allá, para este y para el otro lado, y sin ninguna vuelta, sin ninguna nada. Tú vieras Rubén aquí, ¿te acuerdas Rubén? Pero o usted... te acuerdas Ernesto, o te acuerdas Carmelo Lenz, o te acuerdas tal y tal. Johnny, tú me dices, yo soy el jefe nacional del MNR. Claro. ¿Y el señor Morón qué es? Jefe de Santa Cruz. ¿Qué es lo que pasa? Antes de eso te muestro otra cosa, que después de que no se firma la alianza, termino amarrando los cabos. Cuando se tenía que hacer la elección primaria, Samuel decía que el MNR nombre un candidato, que todas las organizaciones nombren un candidato, y yo voy por unidad nacional, ¿no? Muy bien. Cuando yo digo que sea Víctor Hugo Cárdenas el candidato del MNR, ahí a Samuel dice, no, o sea, ¿cómo que Víctor Hugo? Yo quiero uno más facilito, pues no. Entonces lo propone Víctor Hugo, entonces mi enemigo. Y ahí comienza él a fomentar ciertos problemas en el MNR que no son de mi gestión, sino son de la existencia entera del MNR. Por darte un ejemplo, cuando Paz Estenssoro era el jefe nacional, también existía la corriente del silismo, la corriente del guevarismo y otras que convivían ahí adentro. Pero había un solo jefe. Por eso, pero en este caso también. Cuando lo tenías a Sánchez de Lozada, de jefe, también lo tenías a Juan Carlos Durán, digamos, de jefe, o digo, de representante de otra corriente, pero coexistía el MNR. Cuando estoy yo, que estoy de jefe nacional los últimos 5 años, también está la corriente ahí adentro, no solo la de Morón, sino la de Luis Eduardo Siles también, Chichi Siles, el nieto de Lidia Gayler, y mi corriente, solo que yo era el jefe. Y por lo tanto, la jefatura nacional es la que se reconoce en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y en qué instancia lo eligen a Morón? No lo eligen jamás. O sea, lo que ocurre es que nosotros convocamos a un comando nacional en Santa Cruz, donde tenían que estar las 3 fracciones ahí. Morón, apoyado por Samuel y compañías, dicen, no, nosotros queremos hacer una reunión. ¿Por Samuel Doria Medina? Claro. O sea, ya estaba metiendo las manos. Ya estaba. Ya. Si ahí termina siendo... ¿Quién crees que fue el candidato del MNR en la elección primaria para Samuel? Morón. Y ahí sale don Samuel Doria Medina, disque en una primaria con 25% y Morón con 1%. O sea, imagínate vos, eso no podía haber ocurrido ni en esta vida ni en la próxima vida, pero ocurrió en una elección amañada. Entonces, todo lo que yo te vengo contando termina en esto, termina en el hecho de que Samuel aparece y dice, no, aquí está el jefe que yo quiero que sea del MNR. Si vos en este momento, o a cualquier televidente que me esté mirando, hoy
que vivimos en el mundo de las computadoras. Tú entras a la página web del Tribunal Supremo Electoral, pones Tribunal Supremo Electoral, te aparece la página, partido, MNR le pones, te aparece el MNR, pones jefe nacional, y aparece Johnny Torres Terzo, secretario ejecutivo, César Sánchez Fuentes. Y entonces, ¿cómo se explica en Chuquisaca, por UD, la jefa departamental, del MNR candidata? Se explica de la siguiente manera. El MNR hizo muchísimos esfuerzos en lograr una alianza con todos. Y yo no niego, yo he trabajado con Samuel, con Rubén, con Ernesto, con Tuto y con todos. Hemos trabajado y con los miembros del Frente Amplio, vale decir, Antelo y compañías. He trabajado con todos ellos. Y nuestra estructura ya trabajaba casi paralelamente con Unidad Nacional para todas las cosas, y aquí en Chuquisaca, en Sucre o donde tú quieras. Pero cuando Samuel dice, no vamos a firmar una alianza con el MNR, solo es Unidad Demócrata y nada más. Es más o menos que yo te diga, ¿sabes qué? Te invito a mi casa a almorzar, pero me vas a hacer el favor de no venir ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tu mamá, ni con tu papá. Va a venir solito. Entonces me vas a decir, ¿sabes qué? Guárdate tu invitación y sabes que ya sabes dónde metértela. Eso me vas a decir. Cuando Samuel me dice, yo estoy firmando una alianza Unidad Demócrata, Unidad Nacional Demócratas, y el MNR no va a firmar, pero ¿sabes qué? Unos cuantitos que entren de candidatos a parlamentarios, y todavía me dice a mí, y claro, Johnny Torres, mírale el tamaño que tiene, él dice ser el primer senador por Tarija. Yo le he dicho, ¿sabes qué, Samuel? ¿Vos crees que todo está en venta? Porque es un hombre millonario, que crees que todo compras. Yo no estoy en venta, el MNR no está en venta. Si yo quisiera ser senador, yo fuera senador en Tarija, no tengo ningún drama, no lo necesito a don Samuel. Lo que yo necesito es de que se juegue lealmente con el país, Y así rompió. y que no se mienta, y así no es roto, así se fue Samuel. Pregúntale, y te puedo dar el teléfono para una entrevista telefónica, si tú quieres, con Germán Antelo, Ya. gran socio de don Samuel Doria Medina, o te puedo dar el teléfono de Loyola Guzmán, o el teléfono de don José Antonio Quiroga Santa Cruz, los creadores del Frente Amplio. Llámalos. Oiga, dice que ustedes se han ido del Frente Amplio, y ¿sabes qué te van a decir? El que se fue es Doria Medina. Hoy, cuando estuvo Jorge Quiroga presentando, que solo presentó al candidato de la CIR 1 y de la CIR 2, no presentó a senadores, no presentó a diputados, y yo me esforzaba en preguntarle, ¿y quién es su candidato a primer senador? Por ahí está, me decía Jorge Quiroga. Y le pregunté a la señora Vicky, y le dije, ¿y su candidato a primer senador? Todavía no tenemos, me dice. Pero bueno, entro y veo primero a la izquierda de Tuto, ex MBL, Tomás Ayarwi, a la derecha estaba también usted, MNR, más atrásito veo, habían dos que se peleaban aquí en el programa, por la dirección departamental del Movimiento Sin Miedo, el señor Adaníbal y el señor Ledesma. Al señor Ledesma los veo con ustedes y el señor Adaníbal está con el MAS. Y entonces digo, ideológicamente, MNR, MBL, MSM, PDC, Tuto Quiroga, ¿coinciden? Yo no estoy diciendo que haya una coincidencia, y porque haya alguien que haya sido militante del MSM, no quiere decir que estamos firmando un acuerdo con el MSM, de ninguna manera. Pero si hablamos en esos lenguajes, el 80 o el 90% de las listas del MAS no son del MAS, son de cualquier parte menos del MAS. Y pregúntale a Samuel, ¿cuántos de su lista son de Unidad Nacional o de Demócratas? El 10%, el 90% no lo son. Y así sucesivamente. El problema, el desquiciamiento o el emborrachamiento de la oposición aparece en el momento en que los demócratas le dicen a Samuel, no sé, vos verás, o te vienes con nosotros o te quedas con el Frente Amplio. Y Samuel agarra y dice, amiguitos del Frente Amplio, arrivederci, me voy con los demócratas y me prendo a ellos. Es más o menos como tu esposa leal que te ayudó a consolidar un patrimonio, se aparece una hermosa al otro lado, chao, me voy con ella porque es más linda, hasta luego. Ahí se acabó. Entonces, si esas actitudes tiene don Samuel Doria Medina hoy, que es candidato, ni siquiera es presidente, ya me lo imagino de presidente,
Entonces, esa actitud no puede existir. El propio Samuel me llamó a mí. Me la está cabeteando para decirme que ideológicamente no hay consenso en Tuto Quiroga. No, yo no he dicho eso, te estoy contando otra cosa. Está? A ver, ideológicamente, se ha firmado una alianza, te estoy diciendo lo que yo he firmado de mi puño y letra. Se ha firmado una alianza Partido Demócrata Cristiano MNR, ¿sí? Ya. Sobre esa base... Una alianza interna, porque no ha aceptado la Corte. No, un momento. A ver. Yo he firmado una alianza para ser registrada ante la Corte y la he presentado. Que la Corte nos metió a su sala plena 7 horas y después nos dice que no y que queda en observación, y yo he apelado. O sea, nada raro que se mantenga la Corte y diga no hay alianza. O por ahí sí, y vas a encontrar la papeleta MNR-PDC. Es decir, les ha dado una palabra, pero no la última palabra todavía. No, porque en mi mundo de abogado y en mi mente de abogado, la última palabra no existe. La última palabra es al último. Bueno, el día de la elección. No. ¿Pero cuándo se hacen las papeletas? Metodológicamente, claro, se hacen las papeletas, se presenta diseño de franja de papeleta hasta la próxima semana. Pero si yo tengo una apelación y el Tribunal Supremo Electoral no ha fallado, el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de mi franja, porque el Tribunal Supremo no falló y me denegó justicia a mí, en una ley que me franquea el recurso de revisión. ¿Y cómo va a ser la franja que propongan ustedes? No, pues ¿Con el normal. MNR o sin el MNR? Pero por favor, si estoy firmando una alianza MNR-PDC y yo soy el jefe del MNR, si estoy apelando es para que entre el MNR en la franja. Entonces, pues, supongo que la propuesta va a ser PDC-MNR, que la Corte diga sí o no y es otro tema. Es otra cosa. Pero el acuerdo ha sido firmado siempre en ese sentido. Y quiero decirte algo más. Cuando muchos dicen, pero ¿y el jefe nacional de dónde saca una coincidencia ideológica entre el MNR y PDC? ¿Sabes qué? Aquí pregúntale al maestro de los maestros. El doctor Víctor Paz Estensoro en el año 79 firmó una alianza MNR-PDC. Paz Estensoro, presidente, Luis Socio Sanginés, vicepresidente. Y antes MNR, Falange se unieron para Banzer. Bueno, el 70. no. Que le vaya bien, Johnny. No, ¿Cómo se pasó el tiempo tan rápido, divertido? Gracias. Sí.